Estamos dialogando con Eduardo González Viaña. Suele decirse que hay circunstancias, hechos o situaciones que signan, que señalan, o para usar un término que se usa con las reses, ¿no?, que marcan a las personas, ¿no? Hay algo peor que marcar, que es remarcan, ¿no? Eso es muy francés. Bueno, en el caso de Vallejo, ¿cuál es la importancia y la repercusión de la carcelería sufrida por el Bate de Santiago de Chuco? Porque, según lo presentas, tuvo una significación muy importante, pero he visto que en otros autores es un episodio más. Una sola palabra es la respuesta: Trilce. Toda la espantosa historia de la cárcel es Trilce. Es esa poesía, y además es el espíritu que anima toda la futura poética de Vallejo. Es cierto, en realidad, entre los vallejólogos o los exégetas de la obra vallejiana, nadie le da mucha importancia ni a la cárcel ni al incidente que la produjo. Y sin embargo yo considero que eso es lo más importante para estudiar la historia de Vallejo y para entender su poesía. Imagínate tú, estamos aquí en Canal 7, imagínate tú, se lo he dicho a alguien que me preguntaba, que me dijo con toda franqueza: no entiendo a Vallejo. Entonces le dije: mire, imagínese que usted está a 10 cuadras de este lugar y está con las manos con esposadas, y que además lo están empujando con un fusil, y lo empujan durante esas 10 cuadras mientras tratan de hacer escarnio de usted, y usted es una persona conocida en la ciudad. Pasa por la plaza de armas de Trujillo, eso es lo que le ocurrió a Vallejo, ¿no? Hacen disparos al aire, lo empujan con el cañón, ¿no? Y por último, después de 10 cuadras, llegan hasta la cárcel pública. Y entonces en la cárcel pública, ¿dónde alojan a Vallejo? Vallejo, que es además un joven importante, es un estudiante universitario en una universidad donde había 25 alumnos, ¿no? Lo alojan en los infiernos, o sea, en los calabozos. ¿Y quién lo está esperando allí? Lo está esperando una bestia, un sicario que debe matarlo esa misma noche. ¿Te imaginas si eso no es importante en el futuro de este hombre, que no sabe si va a salir de la cárcel? Ahora, perdón, estoy recordando la oportunidad en que entrevisté al crítico literario Alberto Escobar. Lo entrevisté aquí en este canal hace muchos años, y entonces por entonces recuerdo que Aya de la Torre había referido las circunstancias en que a Vallejo se le ocurrieron aquellos versos que dicen, ¿no?, Serpentínica del bizcochero en Jirafada al timbre. Bueno, entonces él da una explicación que yo se la repetí a Escobar, que ese bizcochero efectivamente existió, que Vallejo vivía en tal parte, en el segundo piso, y que oía pues a la hora de la tarde, creo, ¿no?, al bizcocho y todo. Bueno, y claro, entonces subía pues el sonido, ¿no?, al tímpano, etc. Le dije eso a Escobar. Y entonces recuerdo que la observación de Escobar me pareció sagaz y atendible. Me dijo: está bien, pero esa es la anécdota. A otros les pasa lo mismo y no escriben, pues. Claro. Eso. Entonces igual, no, es que se podría aplicar pues a lo de la cárcel. Hay gente a la que la meten a la cárcel y no pasa nada después, ¿no? Entonces, pero se trata de Vallejo. Claro, entonces, pero lo que quiero decirte con esto, que la cárcel es entonces también la anécdota. Claro, hay muchas otras personas que también pasan en ese mismo momento por la cárcel. Felizmente pasa un hombre de la sensibilidad y del poder, del talento de César Vallejo. Su compañero de celda es un pastor protestante que está allí en la cárcel por razones religiosas. Pero ya el año 20 en la Constitución se establece la libertad de cultos. Sin embargo, los jueces se han olvidado de él,
o ya le comienzan a achacar otro delito, supuestamente cometido en el mismo tiempo en que está en la cárcel fuera de allí. Bueno, entonces este hombre, César Vallejo, es testigo de todas estas cosas, es testigo además de una cantidad de unos 100 indígenas o campesinos que están allí sentados mirando el cielo todo el tiempo. ¿Quiénes son? Son peones de la hacienda Casagrande. Hay quienes los han sacado en alguna de esas redadas para buscar extremistas, terroristas, anarquistas, socialistas, comunistas. Todavía no existe el aprismo. Es este hombre el que va a dar cuenta de todo esto. ¿Y por qué además la cárcel va a gravitar toda su vida? Porque en la realidad no se trata tan solo, no es un tema para un psicoanalista. En la realidad Vallejo fue constantemente acosado por las autoridades judiciales a instancias de la parte que lo empujó a la cárcel. Cuando Vallejo estaba en Madrid o en París, nuestras delegaciones diplomáticas le avisaron de que se habían librado exhortos contra él y que querían llevárselo al Perú.